¿Cómo la doctrina de Ministerios de Benecer se ha convertido en un pilar para Puerta de Restauración? Bueno, tenemos que comprender que la doctrina es una forma de vida y es a través de la revelación de la palabra. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Hay una sana doctrina y eso nosotros hemos tratado de cuidar. Si algo en lo cual yo me he esforzado es tratar de ir al día como va la casa apostólica, por así decirlo, ¿verdad? Cada año le pregunto al pastor encargado del área de doctrina allá en zona 5 si hubieron cambios en los módulos de doctrina, porque pues tenemos escuela de doctrina aquí, ¿verdad? Y tenemos el discipulado, y tratar de ponerme al día. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nuestro crecimiento sea un crecimiento sano y sea conforme a la sana doctrina de lo que como ministerio nosotros creemos, ¿verdad? Respeto a las otras doctrinas, así como ellos no comparten algunas cosas de las que nosotros creemos y compartimos, pues así también nosotros, pero en lo que a mí compete, me he esforzado por trasladar la sana doctrina, de la cual he sido enseñado y sigo siendo enseñado. Es hermoso poder conocer los tiempos, poder conocer la palabra, poder entender a través de la doctrina que muchos hermanos no solo se han edificado a sí mismos, sino la misma les ha ayudado para poder servir, para poder restaurar sus hogares, para poder comprender el por qué, cómo, cuándo se hacen las cosas y para quién se hacen. La doctrina en sí es fundamental y nuestro padre espiritual y pastor de esta casa recalca bastante desde el púlpito el dar doctrina o el asistir a la casa, a la escuela de doctrina, porque tenemos entendido que es un pilar fundamental en esta casa. Ten cuidado de ti mismo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos que ver también que en los primeros módulos de doctrina, la doctrina en sí no cambia, pero sí evoluciona. ¿Cuál fue el proceso de hacer que la doctrina se convirtiera en uno de los pilares de Puerta de Restauración? Bueno, aquí tengo que volver al principio. Como cuando vine no lo encontré, entonces tuve que empezar. Dice el apóstol Pablo: yo puse el fundamento, pero cada uno edifique con lo que tiene. Entonces yo me apoyé con mi pastor, con mi apóstol, pedí el apoyo allá de discipulado, de obreros, para que vinieran. Nosotros también íbamos allá y se equipó a un grupo de hermanos aquí que iban a equiparse allá, y después con ellos empezamos a equipar al resto de la gente aquí. Entonces yo empezaba a predicar, a veces un culto devocional, pero después enseñaba un culto, un servicio. En el servicio de la enseñanza era algo doctrinal para que la gente fuera asimilando, y en los discipulados en hogares se iba como voy a usar la palabra, remachando ese tema doctrinal. Por ejemplo, la fe. Hablábamos de la fe en un culto devocional, hablábamos de la fe en la escuela de doctrina, hablábamos de la fe en los hogares. Entonces eso iba haciendo sólido a la gente, pero edificamos sobre el fundamento que es Jesucristo y sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Recordemos que la palabra, como la iglesia primitiva en el principio, se reunían en los hogares cuando aún estaban bajo el imperio romano. El pueblo, la iglesia que se formó en aquel tiempo, se tenían que reunir en casas, y la Biblia nos enseña que en el final de los tiempos así va a ser como la iglesia será formada. El área de discipulados y el discipulado en general como tal es la estructura, es la columna vertebral de la iglesia. Es aquel pueblo que reconoce la voz ministerial, la voz pastoral, y que trata la manera de seguir el tiempo de visitación de la iglesia. La relación que hay entre la doctrina y el servicio
es que por medio de la doctrina uno adquiere el conocimiento de cómo poderle servir al Señor con excelencia, cómo, para qué y a quién le servimos. Entonces es bien indispensable que nosotros sepamos por medio de la palabra, por medio de la doctrina, qué es lo que al Señor le agrada, y eso vamos a obtener un beneficio no solo para nuestra vida, sino también para la vida de nuestra familia. ¿Cuál es la visión que se tiene al enviar hermanos a abrir discipulados en casa? Pues el discipulado es como la columna vertebral de la congregación. La gente que se discipula es la gente que tiene la disposición de poder sentarse para poder aprender. Entonces, llevarles la palabra a los hogares para ir al día y no dejar mucho tiempo. Voy a decir esto. Hay gente que, por ejemplo, solo se congrega una vez el domingo y los otros 6 días no hay nada. Pero si hay un discipulado cercano, se le avisa, se publica: mire, tenemos discipulados, estos son los discipulados que tenemos. Y usted puede llegar a ese discipulado que se da tal día, que no hay servicio en la iglesia. ¿Ya? Puede ser un martes, o puede ser un jueves, o puede ser un sábado por la noche, para que usted pueda irse a alimentar. ¿Por qué? Porque en un discipulado es una enseñanza, no es un culto, es una enseñanza que va directamente a la persona con un objetivo bien claro, bien específico, y para la gente es más fácil de entender, ¿verdad? No hay mucha gente, se reúne, qué sé yo, 4, 5, 10 y están atentos, y ahí pueden haber preguntas. Si el discipulador no las contesta porque no sabe, se le ha instruido que les diga que va a preguntar a su autoridad superior, y así nos vamos hasta que tengamos una respuesta que es la verdadera, e írsela a dar nuevamente y no inventarnos. Entonces, cuando la gente se discipula, crece. Y yo le he enseñado a la congregación, por ejemplo, yo todos los jueves voy al discipulado. Voy al discipulado de la escuela profética y voy al estudio de pastores que da nuestro apóstol o la persona a quien delegue para que lo pueda dar. Y eso es bien importante, y es lo mismo que yo le he enseñado a la congregación, que ellos tienen que venir con la disponibilidad en su corazón y con su capacidad de oír la palabra del Señor, no quién va a predicar, porque a veces se vuelven selectivos. ¿Quién va a predicar? Ese no sirve, ese no tal cosa. No, si es el Señor, va a predicar la palabra del Señor, va a enseñar la palabra del Señor. Entonces, cuando una persona se discipula, tiene la capacidad, voy a decirlo así, y la humildad de poderse sentar para escuchar al menor, aquel que los otros dicen que no sirve, pero que sí tiene de Dios algo que le va a bendecir. La palabra es como espada. Entonces, esta palabra es la que se enriquece en cada uno de los discipulados, pues en cada uno de los hogares hay diferentes edades, y al tener ese tipo de interacción en los hogares, cada uno, ya sean jóvenes o adultos, tienen la oportunidad de cualquier duda que tengan, acercarse al hermano que llega a discipular y quitar todas esas dudas, siempre por medio de la palabra del Señor. ¿Por qué decimos que cuando uno se identifica con la casa, ese hermano debe abrazar la doctrina de dicho lugar? Porque se identificó con el mover espiritual, ¿ya? Se dio cuenta que tal vez no habían sillas cómodas, pero que la palabra le llegaba a su espíritu, le vivificaba, lo fortalecía, oía las respuestas de Dios a través de la palabra. Entonces, de alguna manera, abrazaba la doctrina que en la aplicación a su vida le cambió la vida. La sana doctrina, la palabra, le cambió la vida.
y su forma de vida es diferente. Cambios conductuales que vienen como consecuencia de la palabra, ¿verdad? No solamente cambios conductuales, sino cambios en la manera de pensar, de sentir para ejecutar lo que él quizá hacía antes, pero que hoy lo hace de otra manera. Porque, por ejemplo, sabe que antes de dar un paso, invoca el nombre del Señor. Pide la guianza y el oportuno socorro del Señor. ¿Y eso dónde lo aprendió? En la congregación. Porque la Biblia dice que fuera del Señor no somos nada. En Mateo 28, 16, 20 y en Marcos 16, 15 podemos ver que el Señor Jesús le habla a sus 11 discípulos y les delega la gran comisión, en la cual les dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Podemos observar que a quienes el Señor Jesús les habla es a sus discípulos. Por medio de los temas que estudiamos en doctrina nos podemos dar cuenta que discípulos es una estatura espiritual que se alcanza por medio de la doctrina. En primera de Pedro 1:2 dice: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Cuando nos esforzamos, no solo por asistir a los módulos de doctrina, sino para también ponerlos en nuestro diario vivir, estamos alcanzando la estatura de discípulos. Cuando alguien quiere compartir la palabra de Dios, debe hacerlo sabiendo que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio, y que nosotros solamente somos el instrumento que Dios utiliza para llevar el mensaje de salvación. Y como testimonio de lo que el evangelismo ha hecho en esta casa, ¿verdad?, en estos últimos 20 años, pues cada uno de nosotros viene a ser, a nivel casa, cada uno de nosotros somos un testimonio, porque cada uno de nosotros somos el producto de una obra evangelística que alguien en algún momento ha hecho. A nivel personal, pues el testimonio que tenemos es que mi esposo y yo nos convertimos, ¿verdad?, en una campaña evangelística que fue organizada por los pastores de Zona 18 allá en el año de 2017, y en la cual participaba nuestro pastor Nelson Dávila y también los hermanos de esta casa, ¿verdad? Entonces nosotros mismos como somos un testimonio vivo del fruto que ha obtenido la obra de evangelismo a nivel casa. ¿Qué se hace para dar a conocer a todos los hermanos al respecto de la doctrina de casa? Pues es a través de la predicación, por eso son los servicios. Aquí tenemos servicios lunes, que es de casa, miércoles, que es devocional, a veces profético, viernes, que es devocional, los jueves tenemos damas. Entonces hay un equipamiento equilibrado. En los sábados atendemos a los jóvenes y a la tercera edad cada 15 días los sábados. Y el domingo tenemos 3 servicios: 8 de la mañana, 11 de la mañana y 5 de la tarde, ¿verdad? Y entonces ahí vamos fluyendo con lo que Dios nos va dando, poco a poco. Los inicios de la casa fueron enfocados a la sana doctrina, y aunque fue un momento donde no se tenían condiciones, digamos, físicas, sí había una necesidad y había un amor por la palabra. Todavía lo hay, porque tenemos una escuela de doctrina formalmente establecida, pero no me gustaría dejar pasar esta reseña y decirles que era divertido escuchar la risa en un módulo y nosotros serios sin entender algo. Fue algo muy hermoso, algo muy bonito, bajo una instrucción ministerial de nuestro Padre Espiritual. Nosotros les enseñamos a los hermanos en base a la Biblia y a lo que hemos estudiado y lo que hemos visto predicar y enseñado de nuestro pastor y nuestro apóstol Sergio Enríquez. Vemos ahí cómo el Señor da esa oportunidad. Esto es de mucha bendición para los hermanos que están en el área de escatología, y es una puerta muy grande y de muy bendecida para todos nosotros. Quiero decirte que nosotros somos una iglesia que está bajo las 5 unciones. Yo soy pastor, pero estamos bajo la unción profética.
apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. ¿Verdad? El ministerio primario a donde el Señor me llamó es pastor. Y yo, pues, te digo esto, yo, pues, sin dudarlo, tengo el don para poder enseñar, ¿verdad? No tengo el ministerio primario de maestro, tengo el don para enseñar. Entonces eso me facilita a poder trasladar una enseñanza con la ayuda del Espíritu Santo.